Hola, hola, está por ahí don Arturo Cano. Toc, toc. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Salvador, ¿qué tal? Un gusto verlos por aquí y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan para a ver si nos ayudan a tratar de entender lo que está pasando en este mundo y en este México tan complicado, donde no acaba de entender uno una cosa y ya viene otra y la otra y la otra. Así es, Arturo, pero para eso tenemos al gran Salvador Frausto. Mira que está con nosotros. Salvador, buenas tardes. Julio, Arturo, un gustazo arrancar. Además, hoy vino con un sombrero menos comprometido ideológicamente. Sí, Exacto, Puede ser más equilibrado en esta sesión, quizá. exactamente. Quizá, esperemos que así ¿qué sea. será mejor? Sí, Ujú. perdón, Salvador, ¿qué ibas a decir? No. Adelante, Julio. ¿Qué será ¿Qué será mejor? mejor hoy? Hablando del sombrero y de los colores, ¿la radicalidad o la prudencia, Salvador? Yo creo que son tiempos de prudencia porque está muy resbaloso los temas políticos, sobre todo por las presiones de los Estados Unidos. Entonces yo creo que vivimos tiempos en los que hay que ser serenos, hay que ser prudentes, pues para poder ofrecer lecturas serias, informadas a las audiencias, ¿no? Porque es una responsabilidad de nosotros los periodistas informar con datos duros, reales, bien sustentados, ¿no, Julio? Pues sí. Arturo, ¿tú qué opinas? ¿Radicalidad o prudencia? Pues yo creo que en tratándose de la coyuntura del día a día y del tema, Sí, sí. porque con todo lo que está pasando alrededor del tema de Sinaloa y el gobernador con licencia Rubén Rocha, pues lo que cabe es la prudencia. Con lo que pasa con la señora Ayuso y sus vacaciones de 10 días en México, que incluso, como bien has reseñado en la hora anterior, merece críticas hasta de la prensa de la monarquía, pues no hay mucho lugar a la prudencia, salvo cuando se tratase de preguntarse, pues, ¿qué está haciendo? No tiene la Secretaría de Gobernación una subsecretaría encargada de las relaciones con las iglesias en el país. ¿Cuál ha sido el papel de estas autoridades eh, o cuál ha sido el no papel para que la señora Ayuso sea recibida como si viniera la Inmaculada a Sí, visitarnos por el mismísimo arzobispo, sí. por un personaje que además está en la cúspide de la conferencia del episcopado mexicano? Esas cosas en otros momentos pues se negociaban con los hombres de las sotanas Así y es. acordaban. Tú debes conocer muchos casos en que eso, pues digamos, no pasaba a un terreno como el que parece que esto va a pasar, ya de confrontación, de discusión, cuando tenemos asuntos mucho más relevantes desde mi punto de vista. Bien, ¿qué les parece si le pedimos su opinión, ni más ni menos que a Daniela Pastrana, que ya está por aquí? Daniela, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Te escuchamos bien, Daniela? Daniela, estamos diciendo que ante los acontecimientos uno tras otro, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Radicalidad o prudencia? Eh, pues es que creo que depende de algunas cosas, ¿no? O sea, creo que sí es importante tener prudencia, sobre todo en momentos en los que todo se está moviendo todos los días. Vale la pena no dar pasos en falso, vale la pena tener muy claros los diagnósticos de lo que está ocurriendo, porque, insisto, se está moviendo así como hoy se nos movió la Tierra con el sismo, pues así se está moviendo y mejor uno se queda tantito esperando a que pase la turbulencia, ¿no? Sin embargo, sí creo que es muy importante, pues no la radicalidad, o sea, es que de pronto se habla de radicalidad, sostener cosas que son de sentido común básico, o sea, de sentido común mínimo, y se nos ha corrido tanto el marco ideológico hacia la derecha que ya eso se ve como radical, pero en realidad es sostener cosas que son como
muy elementales, ¿no? En el tema de la soberanía, bueno, pues es que es lo muy básico, ¿no? Todos los pueblos tienen derecho a ser soberanos, ¿no? Y a que no vengan otros a querer decirte cómo hacer las cosas, ni quién gobierna, ni cómo gobierna. O sea, todos tenemos derecho a no ser protectorados de nadie. Es básicamente eso es lo muy básico. Eso no tiene nada de radical. Y como ese ejemplo, pienso muchos otros, ¿no? De cosas que de pronto te dicen, es que eso es que te estás radicalizando. No, simplemente estás defendiendo lo que tendría que ser el sentido común de toda la sociedad. Bien, gracias. Bueno, vamos entrando en materia porque si no el tiempo nos va a comer, pero terriblemente con tantos asuntos que tenemos. Así es que, Arturo Cano, brevísimo análisis de lo sucedido en el caso Rocha Moya. No, ya sé que no se puede brevísimamente, pero adelante, ¿cómo ves ya todo lo que se ha visto y todo lo que se ha vivido en este tema, Arturo Cano? No, bueno, todo lo que se ha vivido en este tema nos da para un gran tratado. Sí. A mí me llama la atención que en estos momentos, y es un indicador de cómo están las cosas en el país y en el debate político, las cosas estén centradas, o el interés público esté centrado en una discusión para abogados expertos en extradiciones e incluso en reglas constitucionales, y no en lo que desde mi punto de vista debería importar tanto a las fuerzas políticas de oposición como al gobierno de México y a los seguidores de la 4T, que es la situación de violencia, de incremento durísimo de los índices delincuenciales en ciudades como Culiacán, que lleva ya un tiempo muy largo. Eso debería ser el centro de nuestras preocupaciones, pero queda en un segundo plano porque toda la discusión gira en torno a, por el lado opositor, o al menos de algunos sectores de la oposición, los más radicales, diríamos, en este tenor, está en confirmar una narrativa en la que, aunque la palabra no me gusta, pero digamos, una idea que les venden desde Estados Unidos y que aceptan de manera lacayuna, de que hay un narcogobierno, una narcodictadura, una complicidad de todos y en todos lados, y se sienten muy cerca de las puertas del paraíso, así como María Corina Machado, imaginándose a sí misma entrando a Caracas en un auto descapotable y siendo recibida con ovaciones, se sienten que eso les va a dar dividendos políticos para conseguir vía las presiones o las amenazas o las acciones de Estados Unidos lo que no han podido conseguir en las urnas. Hay tantos ángulos de este tema que podría mencionar yo 3 o 4 que me vienen a la mente. La actitud, por ejemplo, del senador Insulza, un personaje que no viene, a diferencia del exgobernador, del gobernador con licencia Rocha, no viene para nada de la izquierda, que tiene una trayectoria que lo que indica es que se importa a sí mismo y nada más. Rocha, por lo menos, era un personaje que venía de la izquierda universitaria, con una historia en la izquierda, que quizá al llegar al poder perdió piso, pero en las noticias de estas horas, porque tenemos que hablar de lo inmediato, se reseñó una reunión, la reseñabas tú, Julio, hace un momento, del Gabinete de Seguridad en Culiacán, y se destacaba el hecho de que fue convocada la gobernadora interina. Bueno, Rocha no participaba en esas reuniones, para aportar ese dato. Bien. El Salvador Frausto, pues ya está por lo pronto con licencia el gobernador, el alcalde de Culiacán, se mantiene el senador Insunza. ¿Qué detalles te parecen más relevantes de todo lo que se ha vivido en este tramo, Salvador? Sí, yo creo que hay dos dimensiones centrales. La
La dimensión judicial, que como decía Arturo, tiene intríngulis ahora otra vez, todos nos tenemos que volver expertos en derecho y en extradiciones y ese tipo de asuntos. Y la dimensión política, que particularmente es la que me causa mayor interés y mayor curiosidad. Creo que es una jugada la del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es claramente estas jugadas en las cuales está diseñada jurídicamente esta petición para que se detenga provisionalmente a Rocha Moya y a los otros presuntos implicados en una red de corrupción y de narcotráfico en Sinaloa. Está diseñada para que poner en aprietos al gobierno mexicano. Por lo pronto, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado una reacción de Estado, es decir, hay claramente se tejió un preacuerdo con Rocha Moya y con el alcalde de Culiacán para que pues a pocas horas de que se solicitara, de que Estados Unidos solicitara que fueran aprehendidos temporalmente, provisionalmente, presentan su renuncia y la presidenta rápido tiene y presenta su gabinete de seguridad, en particular la fiscalía desde el viernes y durante el fin de semana y hoy las acciones que vemos del gabinete de seguridad en Sinaloa, una posición de que, bueno, pues va a haber una posición de mucho cuidado por parte del Estado mexicano para cooperar con los Estados Unidos por una parte, pero sin ceder en soberanía. Me parece una reacción de Estado muy inteligente, que hizo una jugada de ajedrez, una jugada maestra por lo pronto el gobierno de Claudia Sheinbaum frente a una embestida muy dura que le deja muy pocos márgenes de maniobra y con Donald Trump así hay que hacer, hay que ir viendo paso a paso cuáles son las acciones que va generando. Me parece que ahorita ya la pelota está de vuelta en la cancha de los Estados Unidos. La siguiente jugada tiene que ser qué va a hacer Estados Unidos, si va a mandar el expediente completo, que argumenta el gobierno mexicano que no tiene datos suficientes para ver si es presuntamente culpable o no estos 9 sinaloenses o personas de la élite de Sinaloa. Si Estados Unidos va a mandar ese expediente para que se continúen los trámites por el carril que van actualmente, o va a mandar directamente una petición de extradición, para lo cual también tendría que mandar datos que prueben que estos personajes están ahí metidos. Pero por lo pronto me parece que resistió muy bien, con mucha fuerza, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que la andanada de desestabilización, y con eso cierro, lo hemos visto en los otros países de América Latina, en las elecciones de Argentina, en las elecciones de Honduras, en las elecciones, en muchas otras elecciones en América Latina, en Colombia, etcétera. Entonces, vienen elecciones en México, me parece que el gobierno de Estados Unidos ayuda, evidentemente, a las derechas, como quedó claro en la reunión esta llamada Escudo de América. Bien, Salvador, gracias. Daniela Pastrana, ¿cómo lees, cómo valoras esa circunstancia entre el proceso judicial en sí, con los indicios de Rocha Moya, indicios o no de colusión con el crimen organizado, y también la otra presencia innegable y tal vez la predominante de la cometida gringa contra México en condiciones como las que ha planteado Salvador? Daniela. Yo coincido mucho con lo que dice Salvador, creo que ha sido básicamente un ataque, un movimiento del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar, para sacar como de su sitio al gobierno de México, para intentar arrinconarlo en muchos sentidos, y que la respuesta ha sido un poco bastante hábil de parte del gobierno de México. Sin embargo, creo que hay que poner atención en dos cosas. Una, en que esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir, y cuando no va a ser Chihuahua, va a ser Sinaloa. Creo que el asunto de que, o sea, que justamente Sinaloa es
buen ejemplo que nos permite entender que a Estados Unidos lo último que le importa es la seguridad. No le importa la seguridad de los sinaloenses, no le importa lo que han vivido los sinaloenses, no le importa un cacahuate el tema del narcotráfico. En realidad, lo que quiere es tener incidencia sobre las decisiones políticas del gobierno de México, un poco insistir en quebrarlo, en presionarlo tanto para que tenga que ceder a todos sus deseos y a toda su suerte, ¿no? Entonces, porque si le hubiera interesado realmente, si lo que le interesara fuera que mejoren o que cuestionar o atacar directamente al narcotráfico, pues estarían realizando otro tipo de acciones en colaboración que pudieran atacar de una forma muy, muy, muy eficiente a estos grupos criminales, y no lo que están haciendo. Lo que están haciendo es arrinconar políticamente o intentar arrinconar al gobierno de México. Entonces creo que eso es un elemento importante. Y el otro, que es interno y que creo que es fundamental, es que la Fiscalía General de la República tiene que ser muy clara, muy transparente con la investigación que está haciendo. O sea, entiende que durante el proceso no se pueda dar mucha información, pero tiene que ser rápida, expedita. Ahora sí que la justicia tiene que avanzar muy rápido y ser muy transparente en la investigación interna, porque esa es la única forma de defensa que tenemos frente a estos embates de Estados Unidos, pues es con un gobierno fuerte, y ese gobierno va a ser fuerte en la medida en la que efectivamente no se permita impunidad y pues haya las condiciones más básicas para que la gente pueda confiar en sus instituciones. Bien, Daniela, les propongo para cerrar este tema, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Arturo Cano, hay indicios de que Rocha Moya tuviera colusión con el narco en Sinaloa? Bueno, hay al menos un indicio, Julio. La relación con el señor Héctor Melesio Cuen. Todas las evidencias, incluso los argumentos de los marinistas de Sinaloa en este momento, son que no hay ninguna duda de que Héctor Melesio Cuen era amigo del Mayo Zambada, que fue convocado a una reunión. Bueno, el señor fue asesinado en el mismo día que se llevaron a el Mayo Zambada, y he hablado yo con personas de Sinaloa que en algún momento pudieron conversar cuando la campaña electoral con el ahora gobernador con licencia, Rocha, y al menos un par de esas personas me han dicho que le recomendaron a Rocha no aceptar la alianza con Cuen por sus vínculos o por las dudas que había de vínculos de Melesio Cuen con algún grupo, y que la obsesión electoral, que ha sido la perdición de la izquierda en muchas ocasiones, o la idea de que tenía que asegurar a como diese lugar un triunfo holgado, llevaron a Rocha a esa alianza con el partido sinaloense, que después se rompió, incorporó a Cuen a su gobierno, luego lo echó, lo volvió a incorporar, lo volvió a echar, sí. Entró en un conflicto con la universidad. Melesio Cuen terminó yéndose al PRI, lo hicieron diputado federal, y siendo diputado federal electo, lo asesinaron en un episodio nunca esclarecido, pero que la Fiscalía General de la República dejó muy claro que había sido manchado por un montaje de la Fiscalía de Sinaloa. Al menos ese episodio debería esclarecer el gobernador con licencia. Bien, Arturo. Salvador Frausto, había indicios, había vínculos entre el gobernador Rocha y el crimen organizado en Sinaloa. Sí, pues hay por una parte una vox populi en Sinaloa sobre la relación entre los políticos locales y el cártel de Sinaloa. Por otra parte, existían los indicios de la elección en la que gana Rocha Moya, y que durante la jornada electoral desaparecen a varios operadores electorales del
del PRI, hay varios asesinatos políticos de adversarios de Morena en la región y en general un clima muy violento. Entonces, me parece que el primer pecado, el primer error es no haber investigado por parte de las autoridades electorales, en principio, irregularidades en aquella elección. También había bastantes denuncias sobre movilización de dinero para el voto, casillas donde votaron más de 100% de las personas que había en esas casillas. Y después, y quizá lo más grave, es cuando sustraen a el Mayo Zambada, no hay una investigación seria, no hay ni siquiera una investigación de qué fue lo que ocurrió en esa entrega de Joaquín Guzmán, uno de los chapitos, que se lleva a su padrino como en película, en un avión, llegan a Estados Unidos, allí ya lo están recibiendo la gente de la DEA y demás, y entonces no hay una investigación importante. Entonces hay una serie de omisiones por parte de la Fiscalía mexicana y de parte del gobierno mexicano, hasta que les llegó el agua al cuello, que es esta situación en la que están tratando de enmendar las cosas por canales judiciales y por canales políticos, pero sí me parece que hay indicios y que las investigaciones deben ser, como dijo Daniela, muy transparentes, porque es un problema realmente grave esta situación. Daniel, en estas preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿te parece que es correcta o es aproximada la percepción de que Rocha Moya tenía vínculos con el crimen organizado? Yo creo que debemos evitar justamente caer en el tema de las especulaciones. El tema del narcotráfico y la relación de políticos, empresarios, curas, etcétera, etcétera, y todos los personajes que puedan estar en la sociedad, pues ha estado muy documentado durante muchos años la relación con los grupos criminales. Es una sociedad de la que ha implicado, muy parecida quizá a algunas regiones de Colombia en que se imbricaron las relaciones por muchos motivos más históricos, también de la ruralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene o no relación, es una cosa que creo que tiene que resolver, que tienen que resolver las autoridades, y cómo impactó o no, o de qué forma ha impactado eso en las políticas aplicadas, en las relaciones con incluso el involucramiento con asesinatos o con acciones directas. Creo que esa es la parte que necesitamos tener respuestas muy concretas de parte de las autoridades y de la Fiscalía. Y creo que pues lo que se tomó, la decisión inicial es muy acertada, esa de retirarse del cargo para mientras se hacen las investigaciones. Creo que en principio eso es un paso en el sentido correcto. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿qué te parece si empezamos con el tema del cambio de directiva en Morena? Sale Luisa María Alcalde, entra Ariadna Montiel, se mantiene la secretaria general. Ariadna Montiel coloca el único personaje de su equipo como secretario de Finanzas. Sigue en su cargo de secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán, y Ariadna Montiel dice, entre otras cosas, que buscará que las próximas candidaturas a gobernadores tengan historiales impecables y que no se va a permitir la corrupción. ¿Qué opinas, Arturo? Julio, leí con mucho interés una serie de tweets que el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, publicó en días pasados a propósito del Congreso de un partido que no es el suyo, del Partido de los Trabajadores de Brasil, porque fue realmente aleccionador que Díaz Polanco dijera ahí que hubo debate sobre diversos aspectos importantes de la realidad brasileña y mundial, que destacara la calidad de los oradores, que hablara de la presencia de dirigentes de 80 partidos del mundo y de líderes de movimientos sociales del Brasil, de intelectuales.
todo eso que reseñaba el dirigente de Morena de la Ciudad de México, pues no existió en el Congreso de Morena, porque ya nos ha acostumbrado esta fuerza política Morena a que sus congresos y consejos nacionales pues prácticamente se consumen en temas que tienen que ver solamente con la logística electoral, cómo se definen las candidaturas, si las encuestas van así o asado. Claro, hay algunos discursos como el de Ariadna Montiel que abordan diversos aspectos, que plantean la defensa de la soberanía de la presidenta, que aluden a Cuba, y para abordar, digamos, un tema complicado, pues Ariadna Montiel en su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena se refirió al tema de la corrupción, a decir que pues no habrá paso, que no habrá lugar para corruptos, lo cual pues puede tener también otra lectura. Pues sí en el pasado, por el crecimiento tan rápido, tan veloz, por la manera como llegamos al poder, pues se colaron muchos personajes, pero ahora eso no va a ocurrir. Este cambio en Morena y esta manera de resolver sus problemas frente a la elección que ya viene muy pronto, se da en un contexto de crecimiento de las presiones de parte de Estados Unidos, por un lado, pero también de la altísima aprobación de la presidenta, que según la encuesta a la que queramos referirnos va de 68 a 70%. Hoy mismo el ex vocero de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ahora asesor, Jesús Ramírez Cuevas, destaca la encuesta del Financiero y dice pues, 68% de aprobación de la presidenta. Y en el mismo punto, en el mismo mensaje en redes sociales, destaca que el tema de la seguridad ha caído como una de las principales preocupaciones de los mexicanos, pues de un mes a otro pasó de 71 a 51%, o sea, 28 puntos cayó. Lo que falta decir, si leemos la encuesta completa, es que en ese mismo mes, el tema de la corrupción brincó de 17 puntos. Sí. O sea, pasó de 5 a 22. Entonces, ahí hay algo que no se está viendo. Como un tema que era lo esencial, alguna vez el expresidente López Obrador dijo, tal vez el neoliberalismo no fuera tan malo si no fuera por la corrupción. Bueno, aquí hay datos que deberían preocupar al gobierno, a la administración de la presidenta, pues porque sí está disminuyendo por los logros reales de la disminución de homicidios y de algunos otros delitos de alto impacto. Han permitido que baje la percepción de inseguridad como el principal problema del país. No ha ocurrido lo mismo con la corrupción. Y es un llamado de atención, sobre todo cuando la nueva presidenta del partido está haciendo este llamado. Ahora, habrá que ver con ese llamado, deben tener una trayectoria impecable. ¿Qué pasa con un Monreal de Zacatecas o con Pedro Aces que busca Pedro Aces Jr., que busca la alcaldía de Coyoacán? O bueno, aquí nos podríamos pasar la tarde haciendo la lista, ¿no? De personajes que no tienen trayectorias, ¿cómo dijo la presidenta? Impecables, así es. Bueno, Salvador Frausto, ¿qué opinas del cambio de directiva, la nueva etapa de Morena y las candidaturas que vienen impecables, sin pecado concebidas? No tanto, pero cuando menos no tan pecaminosas, Salvador. Claro, una primera impresión es que vi una Ariadna Montiel fuerte, segura, digamos, convocando a la unidad. Y además de estos mensajes sobre ser intolerantes frente a la corrupción, que son muy necesarios, de la defensa de la soberanía, de mensajes constantes de reconocimiento al trabajo de López Obrador y enseguida al trabajo de Claudia Sheinbaum, es decir, siempre cuidando mantener estos discursos frente a los líderes morales del movimiento,
Me pareció un discurso interesante, convocante, pero lo que más me llamó la atención es las directrices de poner en movimiento al partido. Es decir, se van a crear, anunció ayer, 2.600 jornadas en defensa de la soberanía. Me parece que la emergencia nacional frente al embate de Trump, el intento de Trump de desestabilizar el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno de Claudia Sheinbaum, hace que exige que el partido, que se veía dormido, que se veía inmóvil en ese terreno, haga acciones concretas en los municipios. ¿Qué importa si tienen 12 millones de militantes? Que ese es uno de los grandes, me parece que el gran mérito de Luisa María Alcalde, haber logrado ensanchar de esa manera, pasar de 2 millones a 12 millones de militantes en muy poco tiempo, y tener ya comités de base en prácticamente todas las secciones electorales. Ahora hay que mover esas secciones electorales. Entonces, ese es el plan que a mí en lo particular me parece más interesante y que es la misión central que debería tener Morena, acompañar a la presidenta en la defensa de la soberanía desde el trabajo político de base, desde el trabajo político municipal y estatal. Porque la embestida de Trump, en cuanto más se acerquen las elecciones del próximo año, donde se renueva nuestro Congreso, nuestra Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, va a ser similar a lo que vimos en Argentina, Honduras y otros países, donde Estados Unidos metió las narices y trató de influir en las elecciones. Entonces, eso me parece seguro que lo vamos a seguir viendo en México, y Morena tiene que responder. Me parece que la presidenta está acompañada en el terreno económico, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y con su gabinete de economía para atender los asuntos domésticos, en el terreno de seguridad, con el gabinete de seguridad, que ha bajado 44% los homicidios dolosos, pero no estaba suficientemente acompañada en lo político desde su partido. Falta que se refuerce el apoyo político desde el Congreso, desde los liderazgos desde el Congreso, y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto, pero yo de saque veo muy interesante que se vaya a poner a Morena en movimiento, o que por lo menos se haya anunciado esa intención, y pues es una política. Ariadna Montiel, que tiene capacidad de liderazgo, ha movido 60,000 operadores para mover los programas sociales, los programas de bienestar. Entonces tiene experiencia en manejo de grandes equipos. Bien, Salvador, gracias. Daniela, tu lectura sobre el cambio de dirigencia y qué expectativas podemos tener de que realmente haya ese cumplimiento de palabras pues tan comprometedoras como decir que no habrá candidaturas que no tengan historiales impecables. Sí, digamos que se puso la vara muy alta ella misma, ¿no? Sí. Mira, Julio, yo quiero tener, porque estamos en días de intentar mantener algunos niveles de esperanza en un momento y en un mundo en el que está de pronto todas las noticias horribles, y yo quiero tener como el beneficio de sentir esperanza por estos cambios que se están haciendo. A mí me motiva mucho que son tanto los movimientos hacia el partido como hacia el gabinete, son mujeres de militancia de izquierda. Eso no garantiza nada, y el mejor ejemplo que tenemos de que no es garantiza es pues Rosario Robles, ¿verdad? Claro. Mujer de mucha militancia, muy feminista y muy de izquierda, que luego pues se nos fue al lado oscuro de una forma espeluznante. Pero, con esa salvedad, para todos los que durante mucho tiempo han estado peleando porque las decisiones importantes o los espacios importantes de decisión no se le dejaran a agentes externos a lo que ha sido muchos años de lucha del movimiento, pues creo que debe ser un motivo importante de aliciente, pues el hecho de que pues son ellas dos las que van al partido, Ariadna Montiel, Citlali
Hernández, mujeres que vienen de la lucha del territorio, que son hábiles políticas. En el caso de la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, también. El propio cambio a la consejería jurídica, son cosas que a mí, debo confesar, me parecen que son iguales cambios en direcciones correctas. Ahora, es como el primer paso, de ahí a que se concrete la carretera, pues falta mucho, sobre todo cuando se han puesto estas varas tan altas de decir, no va a haber estos impresentables que ahora tiene Morena. Ahora, la pregunta también es, ¿y qué van a hacer con todos los que todavía le quedan así? Porque les quedan todavía muchos ahí adentro, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio yo quiero pensar que, y que estoy convencida de que por lo menos los movimientos han sido en la dirección correcta. Bien, gracias, Daniela. Para ir cerrando, igual, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Arturo Cano, ¿será posible de verdad intentar que haya candidaturas sin toda esa carga de corrupción? Bueno, ya veremos si esa disciplinada escenografía que coronó la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena se expresa en los territorios, en los distritos, en las presidencias municipales, porque me temo que, bueno, pues ahí todos se alinean, todos aplauden, se eligen a la nueva presidenta, que a su vez nombra a alguien de su confianza en finanzas, por unanimidad, pero ya Morena nos ha mostrado en muchas ocasiones que la escenografía disciplinada no se traduce necesariamente en disciplina a la hora de la disputa de las candidaturas. Y hay dominio de territorios, personas que se sienten que se las deben, personas que incluso disputan los cargos porque alguien de las alturas se los ofreció. Entonces, bueno, pues lo iremos viendo conforme se desarrollen las acciones de esta nueva dirigencia y se acomoden todas las piezas. Algunos dicen por ahí que la presidenta acomoda las piezas a su estilo, son los movimientos de la presidenta. Yo creo que varios de los perfiles de los que estamos hablando, varias de las personas de las que estamos hablando, pues no se les puede llamar claudistas, son evidentemente personas leales y lo fueron durante décadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos hablar todavía en muchos casos de los que estamos mencionando en el escenario actual de personajes cercanos o que respondan a la línea de la presidenta, necesariamente. Bien, Arturo, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo puede caminar procesalmente, políticamente, el tema de pues una presencia fuerte como es la de la exsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, con una carrera política, con un discurso fuerte, y también la coexistencia con otro personaje de fuerza política y de actitud firme como es Citlali Hernández? ¿Cómo conciliar en esto que se viene? Ya lo hemos hablado aquí, ¿cuál va a ser el mando real y qué van a hacer los políticos, con quién negociar y quién va a tener la palabra final? Me parece que el discurso y, digamos, la experiencia de Ariadna Montiel, los años de experiencia, una mujer que proviene de la lucha de izquierda, con experiencia en manejo de grandes equipos, en la Secretaría del Bienestar, por ejemplo. Esta construcción de 60,000 operadores en el país la hace a través de los programas de bienestar y que hayan sido eficientes los programas del bienestar, es decir, en buena medida la popularidad de la presidenta y de su gobierno tiene que ver con los programas sociales que sí llegan a la gente y que corrigen las desigualdades económicas, que esa es la razón de que existan programas sociales en una sociedad tan desigual como lo es la sociedad mexicana. Se reducen los índices de desigualdad
gracias por una parte a los programas sociales y por otra parte al aumento del salario mínimo, entre otras variables, pero digamos estas serían las dos principales. Con esa experiencia me parece que el liderazgo queda claro, que es firme, que es la lideresa es Ariadna Montiel, y que Citlali Hernández, una mujer también de izquierda con experiencia y habilidades políticas, se hará cargo de un papel no nada fácil, que es lidiar con el Verde y con el PT, pero bueno, ella tiene buena relación con esos dos partidos, los dos partidos se han expresado bien de ella, ya sacó adelante junto con Mario Delgado esas alianzas en el 2024, entonces me parece que hay un sello del estilo de Sheinbaum en estos dos personajes que si bien también fueron muy cercanas a Andrés Manuel, han jugado cerca de la presidenta Sheinbaum y la misma presidenta Sheinbaum está haciendo un trabajo de continuidad con cambio del gobierno de López Obrador. Entonces, vemos en prácticamente todos los cambios políticos relevantes de la recientes que hay mujeres con el estilo de Claudia, es decir, un estilo de eficiencia en la gestión o de gobierno o en la gestión política. También vemos mujeres que entraron a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Agricultura. Incluso las sustitutas del gobernador, aunque esas no son decisiones, las sustitutas del gobernador de Sinaloa y del alcalde de Culiacán son mujeres. Entonces, hay una renovación, una jugada para intentar darle a todos estos ajustes políticos un aire de renovación y de cambio y de frescura política. Bien, Salvador. Daniela, hay quienes decían o esperaban en este proceso de cambio de dirigencia de Morena. A ver, ya no estuvo por aquí. Se nos perdió Daniela. Daniela, Dani Pastrana, pues ahí anda, yo sí la estoy viendo aquí. Yo los veo a ustedes. Ya, ahí estás. Perdón, Daniela. Ya te andábamos desapareciendo, Daniela. Aquí nada más visualmente. Daniela, había quienes planteaban que este cambio de la dirigencia de Morena podría implicar la consolidación del mando político en el partido de Claudia Sheinbaum. Por eso decían que no, que iba a seguir compartiendo o a compartir poder con el anterior presidente o con la corriente en general que podríamos denominar obradorismo. ¿Qué te parece que hay? ¿Consolidación de uno de los polos o una continuidad, digamos, armoniosa de cara a los difíciles momentos que se están viviendo? Yo creo que viene de la mano de un cambio no solo generacional en términos de los cuadros dirigentes, sino también de un movimiento que creció muy rápido, que ganó mucho muy rápido, que generó muchas alianzas también impresentables, de las que ahora ojalá realmente se vaya deshaciendo, quizá, pues no tan poco a poco, quizá un poquito más rápido de lo que lo ha hecho. Ahorita que estaba hablando de Salvador, de pronto me quedé pensando y dije, bueno, pues la que se sacó la rifa del tigre fue Citlali, ¿no? Porque definitivamente debe ser más simpático el trabajo que va a tener Ariadna Montiel de organizar territorialmente, de dirigir cosas, que es tener que estar lidiando con estos dos partidos que creo que, bueno, va a tener que seguir haciéndolo Morena un rato, pero la verdad es que, bueno, no me parece como, es como la parte como ingrata de esa chamba, ¿no? Tener que lidiar con los dos partidos, sobre todo con el Verde. Y pienso eso, o sea, creo que es parte de algo que se tiene que ir acomodando, o sea, hay que entender, porque a veces creo, y por supuesto, tenemos necesidad de cambios rápidos, necesidad de cambios que sean visibles en general como país, después de todo el desmantelamiento que había, después de toda esta terrible violencia y esta espantosa herencias que nos han dejado, pues necesitamos que haya mejoras rápido en las condiciones de vida de la población y mejoras en muchos sentidos. Pero a veces se nos olvida que es eso, o sea, que es un partido muy joven que de pronto ganó mucho, y es como cuando te ganas ahí como la lotería. Bueno, para manejar todo eso se necesitan asentarse muchas cosas, y yo creo que ahorita están en ese proceso. Me queda la duda y me seguirá quedando la duda. Creo que eso no ha estado para nada aclarado, es qué va a ser
la secretaria o el secretario de organización del partido, que ni siquiera ha estado como muy visible en estos días, pero bueno, esa es parte también de otra historia. Sí. Bien, gracias, Daniela. Don Arturo Cano, sé que leo la mente y veo aquí en usted que tiene que retirarse en unos minutitos más, como dicen los clásicos, por compromisos contraídos con anterioridad. Por causas de fuerza mayor. Así es, así es. Entonces, ¿qué le parece si adelantamos el postrecito para que algún tema, alguna reflexión, alguna canción, lo que usted quiera compartir, don Arturo? Sigo con el tema que estamos hablando, Julio, porque me parece Sí. muy relevante. Esto que estamos viendo con el caso de Sinaloa, ¿es un golpe político de Estados Unidos? Sí. ¿Quiere intervenir en las elecciones de México? También. ¿Es sorpresa? No. Ya lo sabíamos. Lo estamos viendo desde hace meses. El tema es cómo desarmar esta maniobra o cómo aminorar los daños de esta maniobra de Estados Unidos dirigido por el trumpismo. Y la fórmula la dijo muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum: justicia, verdad y soberanía. Justicia para las miles de personas que han sido víctimas de esta guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, especialmente en Culiacán y sus alrededores. Verdad en muchos casos, incluyendo el de Héctor Merecio Cuen, que nunca fue aclarado, y soberanía, es decir, fortaleza del Estado y las instituciones mexicanas para juzgar a nuestros propios delincuentes y a nuestros propios corruptos, cosa que no hicimos cuando se celebraba, y aquí lo dijimos muchas veces, la prisión para García Luna, como si no supiéramos que eso podía pasar en otro momento, porque Estados Unidos no tiene más que el afán de tener pretextos para meter las narices en nuestros asuntos. Muchas Bien, gracias Arturo. por la audiencia y me despido con este comentario soberanista y encendido. Gracias. Ahí deja todo. Gracias, Arturo. Que te vaya bien. Gracias. Hasta luego. Salvador Frausto, viene de visita Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, más que derechista, ultraderechista, insultante de la presidenta de México, personaje verdaderamente, a mí me parece, atroz en la realidad política. Y bueno, viene además con una caravana provocadora, entre otros temas, con este personaje Nacho Cano, que fue miembro de el grupo musical muy famoso Mecano y que ha puesto en escena una obra que se llama Malinche, en fin, pero justamente mira lo que son las cosas. Leo lo que está publicado en el portal de La Jornada, donde dice: cancelan misa de Malinche y Cortés en Catedral por falta de permisos. La celebración por la evangelización y el mestizaje en México, Malinche y Cortés, convocada por la Arquidiócesis Primada de México en la Catedral Metropolitana, se canceló debido a que el productor Nacho Cano no consiguió los permisos necesarios para grabar la misa, según lo que informó la propia arquidiócesis. Por otra parte, también se informa ahí, en un portal de La Jornada, en su portal, bajo la firma de Ángeles Cruz, que integrantes de grupos indígenas y danzantes se reúnen este día frente a la Catedral Metropolitana para protestar por la misa que se iba a realizar con este nombre: Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México, Malinche y Cortés. ¿Cómo ves estos temas, Salvador Frausto? Sí, la derecha internacional y la ultraderecha internacional en particular andan muy movidas en los últimos meses, en los últimos años. Y la derecha iberoamericana pues forma parte de eso y también está generando una reacción a la cumbre progresista que se dio en Barcelona hace algunas semanas, en la cual fueron convocados varios presidentes de izquierda, varios líderes de izquierda, se reunieron, hablaron sobre el futuro de los movimientos progresistas, del avance de las ultraderechas, para generar discusiones y puntos en común. Me parece que esto es parte, es una reacción a esas
movimientos también del polo progresista y llegan a México, pero han demostrado en los últimos años que no tienen bases sociales. La ultraderecha en México no ha logrado permear. Vimos recientemente el fracaso de Eduardo Verástegui, que buscó tener un partido político y no alcanzó a convencer ni a 10,000 personas de afiliarse a su disque partido político, a su agrupación política, y necesitaba más de 300,000 simpatizantes para solicitar un permiso para ser partido político. También fracasó el Partido Republicano Mexicano, también no alcanzó la cantidad suficiente, y pese a tener el apoyo de los Estados Unidos, pese a tener conexiones con esos mismos dirigentes que vienen ahora con Ayuso a México, con esos dirigentes españoles y que se han movido muy cerca de Milei, se han movido muy cerca de otras expresiones de ultraderecha, también aquí en México y en distintos países de América Latina, no tienen base social, no tienen base popular. Vimos también recientemente que Verástegui organizó su cumbre de machos de ultraderecha en Jalisco, y no fue nadie, lo hicieron en una parroquia allá en Jalisco, y fueron muy pocas personas. Es decir, no tienen base social. La ultraderecha no logra permear en nuestro país, y bueno, pues vienen, lo intentan, pues que se expresen, que se muevan, llama la atención que tengan tanta cercanía con la iglesia mexicana, que hayan tenido una invitación directamente de la arquidiócesis de México. Entonces, sí, me parece que es una expresión, pero que no es una expresión peligrosa, es una expresión de una hiperminoría que no tiene base social, que viene a plantear discursos de odio, discursos racistas, discursos colonialistas, pero no logran prender, no logran más que entusiasmar a unos muy pocos trasnochados, Julio. Bien, gracias. Sobre este mismo tema, Daniela, ¿qué opinas de este asunto de Díaz Ayuso y la visita de Nacho Cano y toda esta serie? Va a estar 10 días, 10 días. Va también a la Feria de San Marcos, justamente es el pretexto que ha utilizado. Estuvo ayer, mira, aquí tenemos incluso el tuit con el video. No pondremos el video, pero ahí está el tuit de la visita que hizo la presidenta, dice la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso asiste a una misa en la Basílica de Santa María de Guadalupe en la primera jornada de su viaje institucional a México. El cardenal Carlos Aguiar ha pedido en su homilía por la relación entre España y México. Y como eso, varios temas. ¿Cómo ves, Daniel? Sí, bueno, yo no sé qué pensarán las personas, los pobladores, los madrileños, de que venga 10 días. Imagínate que de pronto acá la gobernadora del Estado de México dijera, bueno, me voy 10 días a Francia, a recorrer toda Francia para decir cualquier cosa. Es una cosa que pues suena más como a un recorrido de vacaciones, es su facho tour, diría yo. Que tienen intenciones claramente políticas. Hay que ver quiénes son los lazos que tiene acá, evidentemente con grupos del PAN, también con Ricardo Salinas Pliego, que es además quien financió antes que fuera Alessandra Rojo de la Vega a Madrid, y que ha estado tratando de incidir en estos encuentros. A mí me parece que no hay que desestimar a ninguno de estos grupos, ninguno de estos encuentros, aunque en México no hayan encontrado, digamos, líderes que puedan encauzar este sentimiento que hay en algún sector de la población que todavía tiene aspiraciones racistas, clasistas, y de, no sé, incluso pro Estados Unidos, que también los hay. El hecho de que no haya líderes que lo hayan podido encauzar todavía no significa que este tipo de pensamientos no permeen en algunos sectores de la población, y que pues nunca deben ser desestimados porque generan
generan odio y provocan miedo y no les importa además generar o atizar conflictos sociales. Entonces yo creo que es importante verlo. Ahora claramente antes dirían que empezaba con el pie izquierdo porque pues así era la expresión popular cuando alguien empezaba, decían con el pie chueco. Creo que yo lo voy a cambiar y diré que empezó con el pie derecho y, y empezó mal su gira esta, ¿no? Con esta cancelación en la catedral y esperemos que así siga y esperemos que realmente después de 10 días tampoco logré acordar muchas cosas porque más allá del personaje, más allá de si ella logra o no logra concitar eh, a grupos sociales, el hecho de que sigan alentando, por ejemplo, lo que intentaba hacer, que era la reivindicación de Hernán Cortés, ¿no? Que sigan alentando esos discursos de la hispanidad, que sigan, o sea, me parece que termina siendo, pues, algo que ya ninguna sociedad debería permitir. El tema de que se sigan alentando discursos de odio de dirigentes de donde sea y para lo que vengan, pues ya no se deberían permitir. Bien, gracias. Tenemos unas fotografías antes de pedirles, por favor, que entremos ya nada más al postrecito, pero tenemos fotografías de Isabel Díaz Ayuso, que publicó estas fotos con Alessandra Rojo de la Vega en su cuenta de Facebook. Son 3 fotografías. Ahí van, ahí están en esta conjunción de esfuerzos que tienen en todo este terreno. Bueno, Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, bueno, pues nada más señalar que sigue Donald Trump cayendo en las encuestas tremendamente, no logra levantar las encuestas publicadas por el Washington Post, son muy elocuentes de cómo en las situaciones de economía está súper mal visto, no logra bajar la inflación, no logra subir el nivel de vida de los estadounidenses, no están de acuerdo con la guerra en Irán, no están de acuerdo con su política migratoria, es decir, a Donald Trump le está llegando el agua hasta el cuello. Eso es muy preocupante para nosotros porque es, como hemos dicho aquí, una bestia herida que da coletazos buscando encontrar dónde puede encontrar algo está buscando dónde encontrar algo de popularidad, algo de apoyo para las elecciones de noviembre, y creo que es un termómetro que tenemos que seguir muy de cerca porque eso define mucho de las acciones de Donald Trump. Él está moviéndose para tratar de tentar en dónde puede tener algunos adeptos. Sí, me parece que le está hablando a sus bases de mantenerlas, pero no las está manteniendo, las está erosionando y no hay ningún rubro en el cual esté bien calificado hasta el momento Donald Trump. Y mientras la economía no crezca, mientras la guerra de Irán no se resuelva, mientras siga habiendo un enojo mayoritario por sus políticas migratorias, vamos a tener ahí a un energúmeno dando golpes de timón y andando buscando por dónde entrar a generar algo de apoyo. Y me parece que los focos rojos están precisamente en la política con México y en la política que tenga Estados Unidos con Cuba. Esos dos son, me parece, los focos rojos donde puede hacer embestidas violentas y que hay que ir viendo cómo se mueve este señor que gobierna los Estados Unidos. Muy bien, gracias. Daniela Pastrana, por favor, postrecito para cerrar esta mesa. Yo solo les quiero compartir, Julio, nosotros la semana pasada y en los últimos días hemos estado publicando en Diario Red una serie de trabajos de Valeria Duarte, con quien ya hablaste tú el viernes pasado, relacionadas con unos audios que fueron filtrados y que pues muestran mucho de esto que hemos estado hablando, las relaciones que hay con lo que decía Arturo, ¿no? O sea, que Estados Unidos está
tratando de intervenir y de meter sus narices y de afectar y desestabilizar al gobierno de México, incidiendo incluso en el tema electoral, sí, cómo, cuándo, dónde, bueno, cómo se está haciendo, todo eso, toda esa intención de Estados Unidos, de Israel y sus operadores políticos en nuestra región, creo que quedan ahí por lo menos vislumbrados en estos audios que me parece que pues son de verdad de una dimensión terrible, no porque no lo hagan ni porque no lo hayan hecho durante muchísimos años, sino porque ahorita no tenemos que, es lo que he dicho, que esperar 30 o 40 años a que se desclasifiquen archivos de la CIA para saberlo, sino que podemos tener este acceso para ver cómo operan casi en tiempo real. Y hoy publicamos ya, o sea, como ya terminamos los paquetes después de la selección, eso, como lo habíamos dicho, ya está disponible en la página, en la plataforma del Honduras Gate, pues no solo los audios, sino también la posibilidad de que sean verificados por quien quiera verificar su autenticidad a partir de una plataforma forense, de verificación forense. Conexia se llama, yo estoy aprendiendo cosas nuevas con este trabajo, que es una empresa checa que se utiliza para muchos peritajes forenses, y entonces, bueno, ahí ya está disponible toda la información metodológica de cómo fue la verificación, y también está la posibilidad de quien quiera pasar a revisar su autenticidad pueda pasar a verlos. Entonces, pues solo avisar eso, ¿no? Que Bien. ya está disponible y que pueden checar todo lo que quieran. Me parece realmente escandaloso. Bien, pues Salvador y Daniela, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.